Siento la incontrolable tentación de preguntarle: oye, ¿tu pelo es teñido o natural? ¿Y a ti qué te importa? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El vídeo de hoy es especial porque voy a leer un fanfic escrito por mí cuando tenía 15 años. Ok, pues mi historia tiene un capítulo, un triste capítulo, y empieza con un prólogo. Los protagonistas son Inuyasha, Kagome y Kikyo, y el prólogo empieza así. Narra Inuyasha: no sé quién soy. Me miro al espejo y veo mi cabello largo y plateado, mis ojos dorados, mis colmillos. Y lo más extraño de todo, mis orejas. No son las orejas que todo el mundo tiene a ambos lados de la cabeza. Son de gato o de perro, no sé. Yo de pequeña siempre pensaba que las orejas de Inuyasha eran de gato. Y mucha gente lo piensa. He visto los comentarios sobre eso siempre y sigo viéndolos. ¿Tú qué piensas? ¿Que son orejas de gato o de perro? Tampoco sé nada de mi pasado. Me encontré en esta cabaña en medio de este bosque de Tokio y simplemente aprendí a cuidarme solo. Vale, aquí es donde vemos mi falta de planificación a la hora de escribir esto, porque simplemente cogí a Inuyasha y lo metí en una cabaña en medio de un bosque en Tokio y dije, mira, vamos a meterlo aquí, a crearle una amnesia espontánea y ya está. Y él no sabe quién es, no sabe absolutamente nada. No entiendo mi propia historia, o sea que voy al instituto para tener algo que hacer. Sé que me llamo Inuyasha. No conozco el porqué de este nombre, solo sé que es mío. Tampoco sé cómo lo sé. En fin, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Mi vida está llena de preguntas sin respuesta. Me encanta el me. Lo añadí para que sonara más a Inuyasha. En plan, me. Ahora tenemos a Kagome. Narra Kagome. Soy lo que se puede llamar una chica corriente. Vivo con mi madre, mi hermano y mi abuelo. Este último se pasa el día contando historias extrañas sobre la época en la que los demonios y los humanos convivían y luchaban por la joya de las 4 almas. Para escribir esto no me tuve que romper mucho la cabeza porque básicamente he escrito lo mismo que pasa en la serie, o sea, cuando salgo del instituto miro las calles de Tokio llenas de personas que caminan con prisa, los comercios iluminados, los edificios altísimos y pienso, ¿habrá algo distinto a esto? ¿Cómo serían las calles hace años atrás? Y siento que nadie se cuestiona nada, se han acostumbrado a vivir así, pero yo no. En plan, soy especial, ¿vale? Yo me cuestiono las cosas. Para terminar este fantástico prólogo, tenemos que narra Kikyo. Chan, chan, chan. Inuyasha, te echo mucho de menos. Me dijo que quería ser un demonio completo. No entendí por qué. Pensé que si de verdad me amaba renunciaría a sus poderes. Escribía unas cosas con las que ahora no estoy muy de acuerdo, porque no creo que Kikyo pensara, en plan, si Inuyasha me amara, renunciaría a sus poderes. No estoy de acuerdo con esto. En fin, lo escribí hace muchos años, ¿vale? La aldea fue arrasada por un grupo de demonios furiosos que querían apoderarse de la perla. Tuve que venir a la época moderna con mi hermana Kaede. Ahora vivo con ella en una casa que construimos juntas aquí, en el Tokio actual, mitad del bosque. O sea, estás diciendo que Kikyo se vino con su hermana al presente, dijo, ¿sabes qué? Vámonos a la época moderna porque aquí ya no hay nada que hacer. Esto no tiene sentido. Esto no tiene ningún sentido. No podían hacer otra cosa que no fuera irse a un bosque y construirse su casita allí con su hermana, ¿verdad? Es lo que haríamos todos. Ahora empieza el capítulo 1. No tiene nombre, es solo capítulo 1. Narra Inuyasha. Entonces la veo. Higurashi, creo que es su apellido. Es una muchacha más o menos de mi edad. Va a ser que no. El viento sopla justo en el momento en que sale de su casa, mueve sus cabellos oscuros con reflejos azulados y le veo la cara. Ella mira hacia mí, yo aparto la mirada y sigo caminando. No es por nada, es que no soporto la mirada de la gente sobre mí. Narra Kagome. Sé quién es, se llama Inuyasha. Un nombre extraño, todo en él es distinto. Nunca he intercambiado ni 2 palabras con él, aunque va a mi clase. Ahora siento una gran curiosidad por saber algo sobre este chico. ¿Llevará lentillas o sus ojos son así?
Entro a clase, toca matemáticas, la asignatura que más detesto. Sí, está claro que esto lo he escrito yo. Inuyasha ya está sentado en su pupitre, con la mirada perdida en la ventana. Típico. Así. Entra un rayo de sol que se refleja en su pelo plateado. ¿Plateado? Sí, plateado. Bueno, ahora la echan de clase. Esto lo he sacado del anime también. Ahora narra Inuyasha y tiene la siguiente conversación con el profesor. Inuyasha, le he pedido que lea el ejercicio, pero como prefiere mirar a Higurashi, salga con ella al pasillo. Vale. Cuidado que ahora viene la primera interacción entre ellos dos. Cuidado, esto promete. Hola. Ah, hola. Tú tampoco prestabas atención, Eso es. ¿Te llamas Kagome? Así es, encantada. Tú Inuyasha, ¿verdad? Ajá. ¿No tienes apellido? No. Bueno, no lo sé. ¿Y eso? No sé nada sobre mi pasado. Mis padres... Pero, ¿por qué te cuento esto? No es de tu incumbencia. Vale, si no quieres no me lo cuentes, pero no hace falta que me hables así. ¿Os ha gustado mi interpretación? Narra Kagome. No puedo evitar fijarme en él ahora que su vista está clavada en la ventana del pasillo. Me fijo en que 2 mechones de su cabello plateado le tapan las orejas. Siento la incontrolable tentación de preguntarle. Oye, ¿tu pelo es teñido o natural? ¿Y a ti qué te importa? Tú vas y le preguntas a una persona que apenas no conoces de nada, oye, ¿tu pelo es teñido o natural? Y Kagome responde, perdona, ya no te hablo más. Pues no, mejor no le hables más, chica, porque estás metiendo la pata. Kagome va hacia el pozo que está en su casa. Dice que ve una luz y va y dice, paso la mano por la superficie del pozo. Tiene 2 sellos japoneses que en cuanto toco se parten. Caigo en el pozo y todo se desvane. Me ha dado bastante vergüenza leerlo, pero me he divertido mucho, la verdad. No es algo a lo que le dedicase mucho tiempo. Más bien, creo que esto lo escribí en un día. Me vino la idea a la cabeza, lo escribí y dije, bueno, ya lo seguiré. Y nada, han pasado un montón de años y no lo he seguido. Pero lo he guardado porque, mira, pensé que algún día me haría gracia leerlo y ahora me ha servido para hacer este vídeo, así que no sabría decir si mis habilidades de escritor han mejorado o no, porque no he escrito mucho más desde esto. Nunca me ha vuelto a venir ganas de escribir ningún tipo de fanfic, pero es algo que a lo mejor vuelvo a coger en algún momento. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejadle un like, suscribiros al canal si queréis. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen día. Bye bye. Vamos a seguir. Que me hace mucha gracia, en serio. No sé nada de sus padres ni de su procedencia.